Alegraos al celebrar a Nuestra Señora, la Virgen del Rosario, patrona de esta ciudad. Hoy contemplamos a María bajo la advocación tan querida entre nosotros como Virgen del Rosario, conscientes de que la piedad mariana es un referente luminoso para vivir nuestra fe cristiana. En María resplandece el plan que Dios quiere para todos sus hijos en nuestra vocación a la eternidad y a la santidad. Ella nos ofrece en el seguimiento de Cristo la visión serena de la victoria de la esperanza sobre la angustia, de la comunión sobre la soledad, de la paz sobre la turbación, de las perspectivas eternas sobre las temporales, de la vida sobre la muerte, de la gracia sobre el pecado. Fiel a la voluntad de Dios, su actividad estuvo siempre animada por la caridad y el espíritu de servicio. Y ahora también ella hoy sale a nuestro encuentro. Caminamos en nuestra vida como personas necesitadas, menesterosas. Sedientos de Dios, hemos de evitar de caer en la tentación de querer ser como dioses. Sedientos de espiritualidad, hemos de orientarla para que no se convierta en supermercado, donde cada uno satisface sus emociones y sus sentimientos. Sedientos de libertad, hemos de evitar que desemboque en libertinaje. Sedientos de dinero, hemos de procurar que esta sed no nos robe el sueño y la paz. Sedientos de justicia, hemos de hermanarla siempre con la misericordia. Cuántas indigencias sentimos en nuestras vidas. María, imagen de la Iglesia que ora e intercede, nos llama a obedecer a su Hijo. Haced lo que Él os diga. A estas palabras, San Juan de Ávila las llamaba sermoncillo de la Virgen, que ha llevado a tantos cristianos a ser fieles a Jesucristo. Ella expone a Jesús nuestras carencias, que no son pocas. La tarea de María es manifestar la gloria del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, siempre con una actitud humilde, dispuesta a cumplir la voluntad de Dios, porque solo el soberbio es aquel que cumple no la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Cada vez que la miramos, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. En su actitud descubrimos que la misma que alababa a Dios porque derribó de su trono a los poderosos y despidió vacíos a los ricos, es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. Los fieles cristianos experimentan en ella esa instancia de gracia, de vida y de refugio. ¿O no es así, como lo estáis notando, como lo estamos notando en nuestras vidas? La Iglesia siempre se ha acogido con confianza a la protección misericordiosa de María, Madre de gracia y de misericordia. San Bernardo dice que Dios ha querido que tuviéramos cada cosa por las manos de María. Jesús vino a nosotros por medio de María
y quiere que vayamos a Él a través de ella. En la medida en que la Virgen María contemporánea y abogada nuestra tenga un espacio en nuestro corazón, seremos capaces de revelar a los hombres el amor y la ternura de Dios. Estamos acosados por la abrumadora oferta de consumo, por la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, y por una conciencia aislada. Nos sentimos aislados, o mejor, queremos estar aislados, cuando lo propio nuestro es salir al encuentro de los demás y al encuentro de Dios. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Cuando realmente no sentimos entusiasmo por hacer el bien, hemos perdido la esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, es fácil no mirar hacia el futuro y mirar al pasado con añoranza. María creyó y venció la rutina, la cobardía y el conformismo, en los cuales muchas veces nosotros estamos instalados. La suya fue una fe personal, coherente y comunitaria, dando razón de su esperanza en la generosidad y gratuidad constante con los demás. La fe, queridos hermanos y hermanas, no nos aparta del mundo, ni es ajena a los afanes concretos de los hombres de nuestro tiempo. Su luz no luce solo dentro de la Iglesia, ni sirve únicamente para construir una ciudad eterna en el más allá. Nos ayuda a edificar nuestras sociedades para que avancen hacia el futuro con esperanza. Confiemos en María, aurora luminosa y guía segura de nuestro camino, expresándole nuestro cariño filial, venciendo el miedo con la fe, el cansancio con la esperanza y la indiferencia con el amor. Pido al Señor, por mediación de María, la Virgen del Rosario, por todos los coruñeses. Acojo vuestra ofrenda. María intercede por nosotros ante el Padre que la ha llenado de gracia y ante el Hijo nacido de su seno. Os invito a rezar el rosario en familia. Es una ayuda eficaz para contrarrestar los efectos desoladores de la crisis que está desfigurando la realidad familiar. El rosario es una oración en familia y por la familia, con los hijos y por los hijos. Esto es lo que nos pide nuestra Madre María también hoy. Os aseguro que no perdemos el tiempo, aunque sean muchas nuestras ocupaciones. Con esta confianza te pedimos, Nuestra Señora, la Virgen del Rosario, por las familias que lo están pasando mal, por los que no encuentran el sentido de su vida, por los jóvenes que viven en la marginación social, por los ancianos a quienes no les damos motivos de esperanza, por los niños a los que se les roba su infancia, por las personas que sufren violencia, que siempre es una violencia inútil, por aquellos que otros años celebraron esta fiesta con nosotros.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.